cultural, chicos. A ver, vamos, ideas. A ver, ¿qué vendría a ser una manifestación cultural? Ya, Investigaciones o propuestas sobre la verdad sobre un tema ya, ok. Ya, más o menos por ahí va o la idea. teorías. Teorías. Ya, ok. ¿Alguien más, chicos? Todo lo que dicen es cierto, ¿ah? Pero ¿alguien más tiene otra idea? Recuerden que es importante, chicos, discrepar, ¿sí? Intercambiar diferentes ideas, ¿ya? Está bien lo que dicen ustedes, ¿ah? A ver, vamos. ¿Alguna idea adicional? ¿Alguna otra opinión por ahí? Por acá están leyendo que la palabra muy bien, claro. Por acá me están diciendo huelgas, protestas. Bueno, recuerden ustedes que la palabra manifestación no necesariamente pues es una rebelión, es una insurrección, no es una huelga, ¿no? La palabra manifestación en sí, chicos, se estaría relacionándose más que todo a los aportes culturales, es decir, se estaría relacionando pues a las cosas que se van a crear en ese contexto, en esa época, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿cuáles son las manifestaciones culturales del APU? ¿Tú qué me dirías? Primero, que tiene una buena enseñanza a nivel de academias y colegios. Segundo, que es el colegio más antiguo de toda la Agustina, ¿ok? Tercero, que tiene ya, va a cumplir 48 años de aniversario. Cuarto, de que tiene la mejor plana docente. Quinto, que sus alumnos son muy participativos. Entonces, date cuenta que cuando digo manifestación cultural, me refiero pues a las cosas u hechos que se están haciendo dentro de ese contexto. Y a ese se refiere el término manifestaciones culturales. ¿Ok? ¿Se entiende con ese ejemplo, entonces, chicos, cuando decimos la palabra manifestaciones culturales? Sí, profesor. ¿Entienden? Ya está. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Las manifestaciones culturales, es decir, los aportes culturales, las cosas que se van a crear, los hechos que se van a dar durante el contexto de la cultura chavín, ¿no? Porque recuerden que la semana pasada habíamos comentado justamente la importancia de la cultura chavín, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pasamos por aquí. Muy bien. Nosotros tenemos que recordar, chicos, que la cultura chavín estaría encontrándose en qué etapa del formativo. ¿Se acuerdan? ¿En qué etapa del formativo se había desarrollado la cultura chavín? A ver, ¿se acuerdan en qué etapa del formativo se había desarrollado la cultura chavín? A ver, por aquí alguna idea. Formativo inicial, ¿seguros? ¿En qué periodo del formativo Chavín realiza su auge, su esplendor cultural? ¿En qué periodo? Formativo medio. Formativo medio, muy bien, chicos. Recuerden ustedes, en el formativo medio, la cultura chavín estaría realizando su mayor auge. ¿Está bien? Recuerden que la palabra auge significa prosperidad, ¿sí? Significa bonanza. ¿Ya? Entonces recordemos nosotros que la cultura chavín estaría desarrollándose, pues, a partir del formativo medio. ¿Ya? En el formativo medio es donde la cultura chavín estaría, pues, en este caso, recibiendo su mayor auge, su mayor prosperidad, ¿no? Por ejemplo, habíamos comentado nosotros que en caso de Chavín, ellos van a destacar principalmente en el uso de qué. ¿Qué material van a utilizar los habitantes de la cultura Chavín para realizar pues diferentes restos, por ejemplo, de escultura, la arquitectura? ¿Qué material utilizaron? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué dicen por aquí? Las rocas, la piedra más que todo, ¿verdad? La piedra, ¿cierto? Claro, recordemos nosotros que la cultura chavín fue una de aquellas que va a utilizar la piedra principalmente para realizar lo que es la parte escultórica y la parte arquitectónica, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a ver que la piedra es el resto que va a utilizarse, ¿no? Claro que sí. Así es, muchachos. Eso es lo que habíamos comentado justamente la semana pasada. ¿Qué otra cosa más habíamos comentado la semana pasada? Por ejemplo, recordemos que Chavín, aparte de haberse desarrollado pues, en el formativo medio, habíamos comentado pues, que hay otro autor que sostiene que la cultura Chavín
se va a desarrollar en el horizonte temprano, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes quién es el autor quien menciona pues que la cultura chavín se había desarrollado en el horizonte temprano? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué autor, chicos, menciona que Chavín perteneció al horizonte temprano, caracterizándola como una cultura panandina, una cultura horizontal? ¿Qué autor había sido? Chicos, ¿qué autor había dividido las culturas? Muy bien, así es, ¿no? John Rowe, ¿no? Recuerden ustedes que John Rowe es aquel que logra periodizar las culturas pre-incas en horizontes e intermedios. Recuerden ustedes que los horizontes son aquellas culturas que lograron su mayor expansión, se van a llamar culturas panandinas porque van a integrar costa, sierra y una ceja de selva, ¿sí? Y los intermedios son llamadas también como culturas puentes, ¿no? Por eso decimos por aquí de que el autor John Rowe es aquel que periodiza justamente a Chavín dentro del horizonte temprano. Él estaría incluyendo dentro del horizonte temprano, o también conocido como el primer horizonte, ¿cierto? ¿Qué más habíamos comentado con respecto a John Rowe? Habíamos dicho también pues que Chavín se caracteriza por ser una cultura panandina que había logrado extenderse por la costa sierra y selva, ¿no? Logrando tener una mayor expansión territorial, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos apreciar, aquí en la imagen, por ejemplo, podemos apreciar cómo Chavín estaría, pues en este caso, expandiéndose desde Ancash, que fue su cuna principal, hacia el norte, hacia el sur y hasta una parte oriental, incluyendo una pequeña ceja de selva, ¿verdad? Entonces, muchachos, vamos a ver por aquí de que gracias a esta influencia que va a tener Chavín, se le va a considerar como una cultura panandina, una cultura horizontal. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Chavín pudo difundirse, pudo expandirse hasta una ceja de selva? ¿Cómo así? Pregunta, ¿Chavín utilizó la fuerza militar para poder expandirse sobre esos territorios? ¿Qué dice? ¿Sí No, o no? No, ¿verdad? utilizó la forma religiosa, ya que ellos eran maestros, o sea, sus sacerdotes eran los mejores de la región. Excelente, hijo, Y excelente, ellos podían predecir los desastres naturales, lo que iban a venir. excelente, muy bien, Tenía más poder en ese tiempo, los cleros. muy bien, excelente, ¿no? Habíamos comentado nosotros la semana pasada, pues, de que los sacerdotes en sí van a ser aquellos que van a permitir esta gran influencia cultural sobre los demás estados o las demás culturas, ¿no? Habíamos comentado, pues, que estos sacerdotes tenían diferentes conocimientos, como el caso del conocimiento astral, que era la predicción del tiempo, del clima, y también el conocimiento, pues, en este caso, hidráulico, ¿no? Para la creación de diferentes proyectos hidráulicos como canales de regadío, puquios, entre otros más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo muy curioso que pasó el día lunes, ¿no? ¿Recuerdan lo que pasó el día lunes? Recuerda que durante las 6 de la mañana hasta las 7:15 se dieron los relámpagos, se escucharon truenos, y hubo algunas descargas eléctricas, ¿verdad? Es un fenómeno climático, ¿cierto? Pero pregunta, imaginemos que estamos en la época de Chavín. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos sorprendido de que ese día, pues, se harían los relámpagos, los truenos, los rayos? ¿Qué hubiera pasado? ¿A quién le hubiéramos echado la culpa por no habernos advertido de A este? los cleros, A los sacerdotes, ¿no? a los sacerdotes. Claro. Clero, hijo, se refiere a toda la parte religiosa. O sea, obispos, sacerdotes, frailes, papa, inclusive, cardenales. Simplemente él es sacerdote, ¿no? Claro, nosotros hubiéramos ido a buscar con palos, ¿verdad? Con piedras, a los sacerdotes por no habernos advertidos, ¿de qué? Por no habernos advertido en este caso de ese fenómeno climático que se había dado, ¿cierto? Ok. Ya, entonces, muchachos, vamos a ver pues que en sí, este fenómeno climático que se dio el día lunes, pues era necesario que los sacerdotes lo predigan, ¿cierto? Vaticinen, ¿no? Como que nos tengan informados, ¿cierto? Esa era la función de los sacerdotes, ¿no? Entonces, supongamos que el día sábado los sacerdotes nos hubieran dicho, ¿no? Señores, el día lunes
cerca de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, se va a dar un fenómeno climático. Van a estrondar, se va a dar el gran estruendo de los truenos, se van a ver relámpagos en el cielo, va a haber algunas descargas eléctricas. Tengan mucho cuidado, por favor. Y curiosamente el día lunes se da este fenómeno. Entonces pregunta, ¿ahí los sacerdotes han cumplido con su función, sí o no? Ahí los sacerdotes recién nos han advertido y por lo tanto nosotros les estamos creyendo, ¿no? Claro, o sea, los sacerdotes, chicos, ya actuales, así como en la época de Chavín, estos sacerdotes pues predecían el clima. Aquí en el Perú tenemos un instituto llamado CENAMI. El CENAMI es aquella institución que se encarga justamente de advertirnos de ciertos fenómenos climáticos que se vayan a dar en nuestro territorio, tanto en la costa, en la sierra o en la selva. Entonces nosotros, por ejemplo, ya no teníamos ninguna advertencia del CENAMI. CENAMI nunca dijo en ningún momento que iba a haber este fenómeno climático, ¿no? De repente no investigaron bien, o quizás pues este fenómeno se dio de forma improvisada, pero en sí pues su principal función de CENAMI es advertirnos qué va a pasar con el clima, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos en invierno, ya prácticamente estamos ya a un paso de entrar al invierno, ya sentimos el frío, y por lo tanto CENAMI tiene que decirnos, ¿no?, qué temperaturas se van a dar, ¿no? Se dan cuenta, tiene que pronosticar el clima. Hoy en día tenemos nuestro celular, ¿verdad? Y con nuestro celular, pues, hay una aplicación que se llama Clima, ¿no?, que está relacionada a Google. Y esa aplicación nos dice, pues, cómo va a estar el tiempo durante el día. Entonces, algo parecido tenía que hacer los sacerdotes. Tenían que predecir el clima que se iba a dar en ese momento. ¿Se dan cuenta, chicos? Esa era la misión de los sacerdotes. Pero como en Chavín, estos sacerdotes tenían grandes conocimientos de todo este detalle, los habitantes de Chavín van a respetar bastante a los sacerdotes. Incluso, pues, va a hacer que los demás estados que hay cerca de Chavín, como por ejemplo Cupisnique, Cotos Chavín, por ejemplo, Moxeque, ¿no?, Pacopampa, los habitantes de estos territorios van a visitar a Chavín. ¿Por qué van a visitar a Chavín? Porque van a buscar a los sacerdotes para que le predigan qué otro fenómeno climático o cómo iba a darse el clima durante los principales meses, durante las principales semanas que se están dando, pues, durante este periodo. Entonces, muchachos, por esa razón es que los sacerdotes, gracias a la influencia de sus conocimientos astrológicos y también hidráulicos, pudieron expandir la cultura chavín por todo este territorio de color rosado. ¿Se encuentra? Llegando hasta una ceja de cero. ¿Sí? Pero nosotros habíamos comentado, pues, que estos sacerdotes de Chavín finalmente van a tener, pues, como quien dice, un error muy grande que le va a costar el prestigio de esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué error cometieron los sacerdotes y el cual le va a costar su prestigio? ¿Se acuerdan o no? A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos, ¿quién me dice? Vamos. ¿Cuál fue el error que cometieron los sacerdotes, lo cual hizo que ya la gente no le crea? La confianza y no predecir los desastres naturales. Exactamente, ¿no? Falló allí. Claro, recuerden ustedes que los sacerdotes son aquellos que se van a confiar de su conocimiento y no van a predecir el gran mega niño que se estaba acercando, ¿verdad? Y recuerden ustedes que ese gran mega niño afectó tanto que la cultivación. Claro, va a generar el perjuicio de los campos de la agricultura y eso va a provocar también de que la gente ya no confíe en los sacerdotes. Y producto de esa desconfianza de los sacerdotes, la gente comenzó a migrar, la gente comenzó a irse, la gente comenzó a formar sus propios estados. Y a esa característica de la formación de nuevos estados se le va a conocer como el intermedio temprano, donde en la costa, por ejemplo, destacan dos culturas importantes como lo fueron Moche y Nazca, ¿sí?, que se están desligando justamente de Chavín. En la sierra aparece Salinar, por ejemplo, aparece la cultura Recuay, la cultura Huarpa, ¿ya?
las primeras etapas de Tiahuanaco, ¿ok? Vamos a ver también pues que esto va a provocar de que poco a poco en sí, toda esa gran influencia que había formado Chavín, poco a poco se va desmembrando, se va cortando, se va desintegrando. Entonces, vamos a ver, chicos, que por no haber predicho este fenómeno climático que se acercaba y que iba a afectar directamente a Chavín, pues eso provocó el gran desprestigio de Chavín y eso provocó que Chavín finalmente caiga, ¿verdad? Eso habíamos comentado. Vamos a ver de que John Rowe también mencionaba, pues, de que Chavín se estaría expandiendo también con respecto a la parte cultural. Y en ello encontramos la cerámica, ¿no? Recordemos nosotros que la cerámica viene a ser una muestra, una representación, pues, artística que va a caracterizar mucho a Chavín, ¿no? Por ejemplo, la presencia de vasijas con asa estribo, Asa estribo y pico era boyete, monocromático. claro, asa estribo con pico boyete de carácter monócromo, ¿cierto? La presencia de la litoescultura como la cabeza clava, ¿sí? Eso vendría a ser parte del arte de Chavín, ¿no? Parte de la cerámica de Chavín. Y por esa razón es que incluso Chavín pudo compartir estos conocimientos de otros estados, ¿no? Recuerden ustedes que la presencia del as estribo, ¿ya? Con pico boyete, en sí pues no fue Chavín la primera que va a iniciar la elaboración de estas vasijas, sino que hay una cultura anterior a Chavín que ya había elaborado estas vasijas con as estribo y pico boyete, ¿no? ¿Qué cultura había logrado crear esa cerámica, esta vasija, con as estribo y pico boyete? Claro, ¿no? Estamos hablando de Cupisnique, ¿cierto? Recuerden ustedes que Cupisnique fue aquella que había logrado justamente la influencia de la presencia del as estribo y el pico boyete, ¿verdad? Claro, ¿no? La litoescultura tampoco Chavín lo va a crear, lo va a iniciar. Recuerden ustedes que Sechín, por ejemplo, destaca principalmente en la presencia de la litoescultura, las estelas de piedra que van a estar grabadas con diferentes símbolos, diferentes imágenes relacionados a la sociedad guerrera, ¿verdad? Entonces, pues decir que Chavín fue una cultura originaria en sí no sería muy acertada, ya que Chavín para que pueda existir tuvo que recibir influencias de otros estados. Claro que obviamente pues el mismo Julio César Tello no pudo, como quien dice, hacer este descubrimiento, puesto que él no, él no conocía pues la presencia de otros estados, y por esa razón es que Julio César Tello creía pues que Chavín fue la cultura más antigua del Perú, ¿no? Producto de su desconocimiento cultural de otros estados. Así es, ¿verdad, muchachos? Entonces, eso vendría a ser las características con respecto al horizonte temprano, donde estaría relacionándose en este caso Chavín, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos que recordar? Por ejemplo, ¿cómo se llamó el gran investigador, el gran aficionado que hizo diferentes estudios acerca de Chavín? ¿Cómo se llamó, chicos? Incluso fue el César Tello. Claro, ¿no? Estamos hablando en este caso de Julio César Tello, ¿cierto? Muy bien, así es, ¿no? Julio César Tello. Ahora, recordemos que con respecto a Julio César Tello, este personaje, pues, a pesar de haber hecho diferentes investigaciones acerca de Chavín, pues, en sí, la teoría que él presenta, denominada como la teoría autoctonista, no tenía tantas pruebas reales, ¿no? O sea, había un 50% de credibilidad, pero el otro 50% en sí, pues, tenía vacíos en pruebas, ¿no? Él decía, pues, que Chavín fue una cultura matriz porque al investigar otras culturas, se percata, pues, por ejemplo, que la creencia o la veneración al dios Huiracocha no solamente lo hace Chavín, sino también Tiahuanaco, los Huari, los Incas, la creación de diferentes construcciones de piedra, como los Tiahuanaco, por ejemplo, también fue importante porque fue influencia de Chavín. Por ejemplo, también el tema de los templos, de igual manera, ¿no? Muchas culturas van a realizar la función de templos, de piedra también. La parte política, el control sacerdotal, el control de la casta sacerdotal también, ¿no? Entonces, vamos a ver, muchachos, que en sí, ello, al decir que Chavín fue una cultura matriz en sí,
no necesariamente fue cierta, ya que un 50% era creíble, pero el otro 50% pues estaba con falta de pruebas, ¿no? A pesar de que sus pruebas pues en sí estaban relativamente en lo correcto, todavía no podría decirse que Chavín fue una cultura originaria del Perú, ¿no? Incluso Tello sostiene pues que la tribu que estaría formando a Chavín sería la tribu de los Arawaks, una tribu de la Amazonía proveniente de la selva de Junín, la selva central, ¿no? Él mencionaba pues de que la presencia en la trilogía ceremonial, los animales que se van a representar pues en la cerámica en sí, fueron parte de este proceso, ¿no? Pero nosotros tenemos que recordar, muchachos, nosotros tenemos que recordar pues que en sí va a haber otros autores que van a plantear diferentes teorías, ¿no? Claro, en el caso de Max Zule, que era aquel que prácticamente pues se peleaba con Julio César Tello, producto de su teoría muy aficionada, ¿no? Claro. Lumbreras, por ejemplo, es aquel autor que realiza mayor investigación acerca de este proceso y logra mencionar pues que realmente las culturas peruanas en sí recibieron diferentes influencias de otros estados y por lo tanto no podría decirse que las culturas en el Perú fueron originales, ¿no? Sino tuvieron de diferentes influencias culturales, ¿verdad? Bien. Recordamos, por ejemplo, que Chavín había recibido pues influencia de Sechín debido a la parte geográfica. Recuerda que Sechín fue el estado que se encuentra en Ancash, anterior a Chavín. Sechín es importante por haber representado la iconografía de su sociedad guerrera sobre la piedra, ¿no? Recuerden ustedes que Sechín es considerado como el lugar de las estelas, porque se van a encontrar diferentes rocas, diferentes muros de piedra donde se presenta la iconografía de la sociedad guerrera, ¿verdad? También recordemos nosotros que en Sechín se estarían encontrando templos que van a ser un poco similares al templo viejo de Chavín de Huanta. Entonces, todo este proceso, muchachos, fue característico con respecto a la cultura chavín. ¿Ok? Eso es lo que estaría pasando. ¿Chicos? Muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos que recordar? Aparte de que Sechín fue muy influyente para Chavín, nosotros habíamos comentado, por ejemplo, acerca de Tupisnique, ¿cierto? Tupisnique, recuerda tú que va a ser muy importante para Chavín porque va a estar prácticamente muy contemporáneo en su parte final, ¿no? Y como estaba contemporáneo en su parte final a Chavín, ¿ya? Justamente eso explica por qué Chavín también presentaba el haz estribo con pico gollete en su cerámica, ya que Chavín y Tupisnique sí tienen una relación contemporánea, o sea, las dos están viviendo en la misma época. Y por esa razón se explica el por qué Chavín utiliza justamente su cerámica con haz estribo, con pico gollete, de forma monócroma, ¿verdad? Entonces ahí nos podemos dar cuenta pues que Chavín en sí era bastante influyente, ¿no? Con respecto a Tupisnique, ¿cierto? Eso es lo que estaba pasando. ¿Chicos? Muy bien. Sigamos por aquí. Vamos a ver ahora por aquí, en este caso, la importancia que estaría recibiendo después, en este caso, Chavín. Por ejemplo, el culto a la trilogía ceremonial fue parte justamente con respecto a Chavín. Recordemos nosotros que el culto a la trilogía ceremonial pues hizo de que Chavín no representara su litoscultura, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en qué monumento, en qué escultura se había encontrado la presencia de la trilogía ceremonial? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan, chicos? En el lanzón monolítico, ¿verdad? Recuerden ustedes que el lanzón monolítico es aquel monumento de piedra en donde Chavín pues había relacionado estos conocimientos, ¿verdad? Bien, eso es cierto, ¿verdad? Bien.
Ahora, recordemos que también Chavín estaría recibiendo la influencia de Cupisnique, la presencia de los templos en forma de U, ¿no? Recordad, muchachos, que estos templos en forma de U en sí van a ser muy característicos del por qué también el templo de Chavín de Huántar tenía la forma de U. Ahora, ¿por qué razón en forma de U? ¿No? Tello, por ejemplo, explica de que el templo viejo tenía forma de U porque hace referencia al oriente, hace referencia al este. ¿Por qué el este? Porque según Tello, la tribu de los arawaks son aquellos que van a originar la cultura chavín y por lo tanto el horizonte o la dirección en donde estaría relacionándose su cultura sería pues en la región de Oriente. Eso es lo que justamente Tello explica, ¿no? El por qué pues el templo viejo de Chavín de Huántar tenía en forma de U. ¿Se dan cuenta? Ese es el detalle. ¿Chicos? ¿Qué más? ¿Qué más habíamos comentado nosotros? Bueno, Chavín entonces, principal cultura panandina, se estaría desarrollando entre el año 1500 al 200 a.C., perteneciente al formativo medio, según Lumbreras, y perteneciente al horizonte temprano, según John Brown, ¿verdad? La ubicación exacta de Chavín, recordemos, se había dado entre los valles de los ríos Mosna y Huachexa, ¿sí? En el denominado Callejón de Conchupos, ¿ok? Vamos a ver que durante este contexto, ¿no? La cultura chavín en sí se va a dedicar principalmente a la agricultura, el cultivo del maíz principalmente, ¿verdad? Vamos a ver de que Chavín, como ya te expliqué pues al inicio de la clase, logró extenderse por este gran espacio territorial debido pues a la presencia de sus sacerdotes. Producto de los grandes conocimientos que tenían los sacerdotes provocaron la migración de diferentes estados y eso provocaría que Chavín se expanda por este extenso territorio, ¿cierto? Bien. Recordemos que Chavín termina siendo descubierta por Julio César Tello, ¿sí? Recordemos que en la parte social, Chavín va a ser gobernada por una casta sacerdotal, ¿ok? Hay una especie de sociedad esclavista, porque recordemos que son los sacerdotes quienes están en el poder, pero los artesanos y los ayllus, los campesinos, son aquellos que se van a dedicar pues a la artesanía y también se van a dedicar a las construcciones. Claro, los ayllus, por ejemplo, recordemos, se dedicaban a la agricultura, principalmente el cultivo del maíz, ¿cierto? Eso es lo que también habíamos comentado. En la parte religiosa, vamos a ver de que Chavín veneraba pues a los denominados dioses terroríficos, ¿no? Representados en animales como felino, ave y serpiente, como el caso de jaguar, cóndor y serpiente, ¿no? Recordemos también de que el dios Viracocha es aquel que logra estar presente durante este contexto. El dios Viracocha, conocido también como el dios de los báculos o dios de las varas, en sí pues va a ser muy representativo en la religión de Chavín, ¿no? Pero el culto al dios Viracocha en sí se va a difundir, se va a transmitir en otros estados, ¿ok? Eso es lo que estaría pasando. Entonces, nosotros estaríamos comenzando a mencionar la importancia con respecto al dios Viracocha, ¿ya? Eso es lo que estaría pasando, ¿no, chicos? Ok, un minuto, por favor. Ok, chicos, esto es lo que estaría, esto es lo que estaría caracterizándose con respecto a Chavín, ¿verdad? Recordemos que el dios Viracocha, muchachos, estaba presente pues en la denominada estela de Raimundo, ¿no? Pero también recordemos que hay otros estados que van a recibir pues mucha influencia del dios Viracocha, ¿no? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, los Tiahuanaco, los Huari, los Incas, van a venerar al dios Viracocha como principal deidad, ¿cierto?
Muy bien. Vamos a ver por acá también, muchachos, lo siguiente, ¿no? En el aspecto político y social, ¿no? Recordemos que Chavín de Huanta es gobernada, pues, principalmente por ¿quiénes? Por los sacerdotes, ¿verdad? Son los sacerdotes quienes van a tener el control. ¿Por qué? Debido a sus conocimientos. Recordemos que los sacerdotes, para poder realizar sus predicciones, en sí necesitaban pues de ciertos animales como los moluscos, ¿no? El Spondylus murus, por ejemplo, que crecía pues en el extremo norte de Guayaquil, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando los sacerdotes pues recibían ciertas noticias de la presencia de estos animales, ¿no? Los sacerdotes pronosticaban que probablemente se esté acercando un fenómeno del niño. Entonces, vamos a ver que la presencia del Spondylus provocó que los sacerdotes en sí tengan ese conocimiento cultural acerca de qué? Acerca justamente del control climático. ¿Okay? Así es. Entonces, vamos a ver que los sacerdotes, pues, producto de estos conocimientos astrológicos, lograban y les permitía justamente estar en el poder, ¿no? Así es. Ahora, vamos a ver también de que, aparte de ello, encontramos pues en el aspecto económico, los ayllus se van a dedicar, ¿no? A la parte agrícola. Los templos que se van a construir, como el caso del Templo Viejo de Chavín, recuerden ustedes que fue elaborado por los campesinos tributarios, los campesinos que van a, pues, a contribuir con el Estado a través de trabajo o con ofrendas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en Historia Universal van a ver en Mesopotamia, en Egipto, que los que van a elaborar pues las primeras pirámides o los primeros templos van a ser campesinos tributarios. Algo pasaba en Chavín. Para lograr agradecerle pues este trabajo a los sacerdotes, era necesario la relación de la redistribución, es decir, realizar alguna ofrenda o algún trabajo a cambio de esa predicción de los sacerdotes. ¿O tú crees que los sacerdotes son aquellos que van a, pues, a construir sus templos? ¿Ustedes creen, chicos, que los sacerdotes construyeron sus templos? ¿Sí o no? No, profesor. No, ¿verdad? Uno porque, o sea, tenía conocimiento de la arquitectura, pero los sacerdotes, pues, en sí, como que no se van a manchar las manos, ¿no? Como que no se van a ensuciar para construir sus templos, ¿no? Se sobreentiende que si ellos están en el poder, obviamente a los que están gobernando tienen que ser quienes realicen la construcción de estos templos. Entonces, pues, esa es la razón principal por la cual se menciona, ¿no? La presencia de la contribución por parte de la gente a través del trabajo, como la elaboración de templos, las artesanías, como la cerámica, la litoscultura, o en todo caso, algunas ofrendas, ¿no? Por ejemplo, algunos animales, plantas comestibles, alucinógenos, ¿no? También, ¿verdad? Por ejemplo, los sacerdotes utilizaban la coca, ¿verdad? Utilizaban el ayahuasca y el San Pedro para poder, pues, contactarse con los dioses, ¿no? Entonces, estos alucinógenos también fueron parte justamente de la contribución que recibían de la gente, ¿no? Ah, eso es cierto, muchachos, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos que recordar por aquí? ¿No? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. En el aspecto económico encontramos principalmente el desarrollo de la agricultura. La principal fuerza laboral que se dedica a la agricultura vendría a ser pues los campesinos principalmente. Vamos a ver también de que se desarrollaba el colectivismo, es decir, que todos trabajaban las tierras, el campo, ¿okay? Utilizaron diferentes técnicas de regadío, como el caso del Pumbemayo. Entonces, todo eso, muchachos, provocó que se vea justamente este proceso, ¿no? De la organización laboral. ¿Ya? Así es. Muy bien. Entonces, viendo estos principales datos previos a lo que íbamos a ver justamente el día de hoy, ahora sí podemos entrar de frente a los aportes o las manifestaciones culturales. Por ejemplo, chicos, aquí
podemos apreciar ¿qué cosa? Podemos apreciar la denominada cabeza clava, ¿no? Esta cabeza clava, por ejemplo, es una parte de las manifestaciones culturales que se van a hallar pues en Chavín, ¿verdad? Claro. Vamos a ver por aquí entonces lo siguiente, ¿verdad? Con respecto a las manifestaciones culturales. Vamos a mencionar, por ejemplo, de que en Chavín la cerámica fue un factor muy importante, muy representativo. ¿Por qué razón? Gracias a la cerámica se podía justamente relacionar el contexto cultural que se estaba viviendo. Y entre ellos, pues vamos a ver ciertas características que presenta la cerámica, ¿no? Por ejemplo, la cerámica Chavín era monócroma, es decir, que presentaba un solo color, entre ellos el negro o el gris, ¿verdad? Presentaba un asa estribo ¿qué significa? Tenía pues una especie de cachito, ¿no? Una hendidura, ¿no? Sobre la parte superior, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? El asa estribo con pico gollete, ¿verdad? La forma o la base globular, la base redondita que tiene justamente esta cerámica. Pero la pregunta, chicos, es, ¿Chavín fue la primera que crea este pico gollete? ¿Chavín es la primera que crea este pico con asa estribo, pico gollete? No, ¿verdad? Recordemos, muchachos, que Chavín en sí había recibido pues influencias de la cultura Kupiznique, ¿no? Muy bien. Eso es lo que habíamos comentado, ¿cierto? ¿Ah? Muy bien. Vamos a ver también de que la iconografía que se va a representar pues en la cerámica vendría a estar caracterizado por los dioses terroríficos, ¿no? O la divinización de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, muchachos, en esta cerámica podemos apreciar la presencia de ¿qué? La presencia de colmillos. Una pregunta, si encontramos colmillos en esta cerámica, la pregunta será, ¿a qué animal estaría haciendo referencia? Jaguar. El jaguar, ¿verdad? Felino, ¿cierto? El felino, ¿no? Muy bien, el jaguar. También, si te puedes dar cuenta, encontramos diferentes surcos, diferentes hendiduras alrededor de la cerámica. Pregunta, ¿estos surcos o hendiduras alrededor de la cerámica, a qué animal van a representar? A la serpiente. Serpiente, profesor. Por supuesto. Anaconda. Bueno, no se sabe qué serpiente realmente fue, ¿no? Puede ser pues una serpiente, por ejemplo, ¿no? Anaconda, por ejemplo, acá la boa, ¿no? Puede ser la famosa chuchupe, ¿no? Pues se le conoce así en la selva, ¿no? Claro, obviamente no podemos decir cobras, porque las cobras principalmente viven en el desierto, ¿no? Cobras más se hallan pues en la región del África, ¿no? Por eso que los egipcios utilizaban a la cobra como un animal representativo, ¿no? Pero no se sabe qué tipo de serpiente realmente estaba presente en la cerámica chavín, ¿no? No se sabe exactamente. Del jaguar sí, del cóndor sí como ave, pero un tipo de serpiente en específico no se sabe. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué, profesor? Porque no se han encontrado, pues, en sí, restos, ¿ya? Restos de hueso de animales que hagan referencia, pues, a la serpiente que probablemente se utilizaba, pues, aquí en la cerámica, ¿no? De repente puede ser una culebra, o sea, no se sabe qué tipo de serpiente. Por eso que decimos en sí serpiente, ¿no? Ni el mismo Julio César Tello sabe qué tipo de serpiente se relacionaba en la cerámica. ¿Se encuentra? Por esa razón es que él le dice felino, ave, serpiente a la trilogía ceremonial. ¿Ya? Así es. Chicos, pero vamos a ver que no son las únicas muestras de la cerámica chavín, ¿no? Aquí, por ejemplo, también encontramos otras muestras de la cerámica chavín. Por ejemplo, encontramos aquí también otras vasijas, otros jarrones, con haz estribo y pico gollete también, ¿no? Entonces, esto viene a ser parte de las características que se van a presentar con respecto a Chavín. ¿Se encuentran, chicos? Bien. ¿Qué más? Vamos a ver también por aquí
otras muestras de cerámica muy similares a la de Chavín, ¿no? Por ejemplo, encontramos por aquí otros animales que van a estar presentes en la cerámica de Chavín, ¿no? Por ejemplo, un segundo, por favor. Ya. Ok, por ejemplo, vamos a encontrar el felino, que también está presente, ¿no? En la cerámica Chavín. ¿Ok? Así es. Ay, chicos, un momentito, ¿ya? ¿Quién? La pregunta es la siguiente, chicos. ¿Quiénes son aquellos quienes estarían realizando la elaboración de la cerámica, por ejemplo? ¿Qué sector de la sociedad? ¿Los sacerdotes? ¿Qué sector, chicos, se estaría dedicando a la elaboración de la cerámica? Los artesanos, ¿verdad? Así es. Muy bien, los artesanos, ¿no? Por ejemplo, y ahí, por ejemplo, si te puedes dar cuenta, hay diferentes restos de cerámica, ¿no? Mira, ve, mira la cerámica 105. Mira, la haría haciendo referencia a esa cerámica número 105. ¿Qué animal? ¿Qué animal, chicos? La cerámica 105, ¿a qué animal estaría haciendo referencia? Al jaguar, jaguar, ¿no? Al felino, ¿verdad? Claro, muy bien. Entonces, vamos a ver por aquí de que, date cuenta que la importancia que se está relacionando con respecto a la trilogía ceremonial se puede ver en el felino. Mira la cerámica 104. Pregunta, ¿qué animal también se está relacionando? ¿Qué animal? el jaguar también, Otro jaguar, ¿no? En la cerámica 107, también el jaguar. 106, también, ¿verdad? Sí, Claro, entonces nos damos cuenta, muchachos, que la presencia del jaguar está en casi toda la cerámica de Chavín, ¿cierto? Claro, ese es el detalle, ¿no? Muy bien. Y pregunta, ¿qué tipo de asa tienen las diferentes vasijas de Chavín? ¿Qué tipo de hasta asa? estribo, Asa estribo, ¿verdad? Asa estribo con pico gollete, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, esa es la principal característica que van a tener en este caso los diferentes restos de cerámica con respecto a Chavín. Ahora, pregunta, ¿cuántos colores tiene la diferente resto de cerámica si ves la imagen? ¿Cuánta cantidad de colores? ¿Una o varios? solo gris, Una, ¿no? Hay un solo color, ¿cierto? ¿Cómo se le Hay un llama? solo color, pero la mayoría son tímidos, claros. Claro, ¿no? Es de color gris, por ejemplo, color negro, el color ocre o rojizo, ¿verdad? Son los colores que van a presentar la cerámica de Chavín. Todo es de Chavín, ¿ah? Todo es de Chavín. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Muy bien, listo. ¿Qué más? Vamos a ver por aquí también, chicos, lo que es la litoescultura, ¿no? Lo que les estaba comentando hace un momento. La litoescultura va a ser parte también con respecto a la elaboración de diferentes monumentos que estaban hechos de piedra, ¿no? Por ejemplo, encontramos que estos monumentos, ¿ya? Tenían diseños zoomórficos. ¿A qué me refiero con diseños zoomórficos? Me refiero en este caso que tiene forma de ¿qué? De animales, ¿verdad? de animal, Claro, así es. Ahora, yo utilizo una mnemotecnia para que mis alumnos se puedan acordar de las cuatro evidencias de la litescultura más importantes, los cuatro monumentos de piedra más importantes que crearon los Chavín. Utilizo la mnemotecnia con la palabra cole. ¿Por qué utilizo la palabra cole? C
de cabeza clava, O de obelisco tello, L de lanzón monolítico y E de estela de Raimondi. Yo utilizo esta mnemotecnia llamada cole, ¿ya? Entonces, cuando tú, en este caso, en tu examen, yo te pregunto, menciona los 4 tipos de escultura más importante hecha, ¿bien? ¿De qué te vas a acordar? ¿Dónde estás? En el cole, ¿verdad? ¿Y por qué cole, profesor? C de cabeza clava, O de obelisco tello, L de lanzón monolítico y la E de estela de Raimond, ¿ya? Ahora, las curiosidades, por ejemplo, de la primera evidencia del monumento de piedra, viene a ser pues las famosas cabezas clavas, ¿no? ¿Qué vienen a ser las cabezas clavas, chicos? Las cabezas clavas en sí van a ser hechas, ¿ya? De la piedra restante del templo, ¿no? Creo que les comenté a ustedes la semana pasada. Por ejemplo, cuando ustedes están viendo una Decían los templos, construcción, claro, por ejemplo, cuando ustedes están viendo una construcción civil, ¿no? Por los albañiles, ¿no? No es cierto que los albañiles dejan un ladrillo ahí encima o fuera de la pared. No es cierto, dejan un ladrillo, una Sí, piedra, profesor, dejan un ladrillo siempre aparte con unos alambres ajustados. ¿no? ¿Sí, no? Ya, Sí. bacán. Entonces, así como estos albañiles dejan esos ladrillos, ¿para qué? Para poder, en este caso, servir como una especie de contrapeso para que no haya, pues, un desnivel en la cantidad de cemento que se eche. Los arquitectos de Chavín colocaban ya esa piedra restante con diferentes figuras. O sea, la van a comenzar a transformar con diferentes figuras y le van a dar esta característica de cabeza clava. Si te das cuenta, se parece a la cabeza de una persona, ¿no? Y algunos autores sostienen, pues, de que esta cabeza clava en sí representa también a la trilogía ceremonial. ¿Cómo así? Mira, por ejemplo, en la en el primera, colmillo se representaba al jaguar. claro, por ejemplo, en la primera cara, a ver, en la primera cara, por ejemplo, nosotros podemos apreciar, en la primera cara nosotros podemos apreciar la presencia de colmillos, ¿no? Pregunta, ¿los colmillos a qué animales estarían representando? El jaguar. Jaguar. Y Acá, por también por la ejemplo, nariz también representaba el jaguar. exactamente, ¿no? Aquí tenemos los colmillos de jaguar, las hendiduras o surcos. Estos surcos, ¿a qué animales hacen referencia? A la serpiente. Serpiente. Y mira arriba, si te das cuenta, hay una especie de Es cresta una cresta, eso representaba a la ave. al ave, ¿no? Entonces pregunta, si vemos la nariz ancha de felino, los colmillos de felino, surcos de serpiente y cresta de ave, se representa, la ¿no? trilogía. Se representa la trilogía, ¿no? Claro. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los artesanos van a colocarle pues esta coloración a las cabezas clavas debido pues que era una forma como inmortalizar a los sacerdotes que estaban en trance? ¿Cómo que en trance, profesor? Para que los sacerdotes pudieran comunicarse con los dioses, tenían pues en este caso que, como quien dice, utilizar diferentes sustancias alucinógenas y gracias a esas sustancias alucinógenas, ellos, en este caso, podían pues recién contactarse con los dioses. Y esas sustancias alucinógenas van a ser hechas de plantas como el San Pedro, la ayahuasca o la hoja de coca. Por eso si te das cuenta, los ojos de la persona supuestamente están un poco más abiertos, ¿no? A eso se le llama como la dilatación de la pupila, ¿no? Ahora chicos, sucede que cuando una persona está drogada, ¿ya? De repente ustedes algún día van a hacer un estudio de campo y van a ir pues a esta central de adolescentes que sufren el problema de las drogas llamado Cedro, ¿ya? Si tú le preguntas, ¿no? ¿Qué síntomas tiene una persona drogada? Y ellos te van a decir, ¿no? Primero, la pupila se les dilata, o sea, sus ojos se abren más.
¿ya? Su cara comienza a endurecerse. Todo su cuerpo se endurece, ¿ya? Y siempre están pues con un sentimiento alegre. ¿Por qué están con un sentimiento alegre? Porque están en un momento de eh, nirvana, un momento, como que dicen, ¿no? De trance. De trance, así es. Nirvana, trance, significa pues que están en un estado diferente a la realidad, están en otro mundo en castellano, ¿no? Entonces, algo parecido pasaba con los sacerdotes. Los sacerdotes, cuando ingerían estas sustancias, estaban en este estado, ¿no? Muy alegres porque están en otro momento, no están en la realidad, sino están en otro momento, ¿no? Están con los ojos muy abiertos, muy dilatados, ¿no? La nariz también está un poco levantada, justamente por eso. Son los efectos que dejaban los alucinógenos. Por eso que se puede ver así las diferentes cabezas clavas. Tú no vas a ver una cabeza clava molesta. Las cabezas clavas siempre están sonrientes, producto del efecto de los alucinógenos, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que me creas, ¿ya? Imagínate pues que tu mamá se olvidó de cocinar o tú te olvidaste de cocinar, de repente tu varón también obviamente debes apoyar en la cocina, te olvidaste de cocinar, entonces viene tu papá y te dice, ¿qué hay para comer? Uy, no hay gas, ¿ahora qué hacemos, no? Y papá te dice, ya, ¿quieres comer pollo a la brasa? Y tú pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Feliz o molesto? Si te dice, vamos a comer pollo a la brasa, te sientes recontra feliz, ¿sí o no? Claro. O sea, cambia tu estado de ánimo, ¿sí o no? Ya, ese estado de ánimo alegre que tú tienes al momento de tener, que te han dado esa noticia, algo parecido también lo hacen los sacerdotes. Es un estado de ánimo diferente por el consumo de los alucinógenos. ¿Se dan cuenta? Así es, ¿no? Entonces, vamos a ver, chicos, que estas son principalmente las características que se van a reflejar, pues, con respecto a lo que es la litoscultura, ¿no? Como el caso de la cabeza clava. Ahora, estas cabezas clavas también servían como una especie de guardianes de los templos, ¿ya? Se sabe que había alrededor de 120 cabezas clavas que estaban pues en el templo, pero de las 120 solamente queda una nada más. ¿Por qué? Obviamente pues por el tema del tiempo, estas cabezas clavas se han ido cayendo y se han partido a la mitad. ¿Por qué crees tú que esta cabeza que está abajo está partida? Porque se han caído. Ahora, el Museo de la Nación, ¿ya? Y el Ministerio de la Cultura, pues, trata de preservar las cabezas clavas que se partieron, pero no van a quedar igual, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú rompes una taza, lo pegas con superglue. Pregunta, ¿queda igual la taza? No. Por más que lo pegues bien, igual se van a quedar algunas rayas, ¿sí o no? Claro, se ven las grietas, ¿no? Y cuando te sirves una taza de café, pues el agua se desparrama, ¿sí o no? Entonces, a pesar de que tú trates como que no reconstruir algo que ya se partió, no queda igual, ¿no? Igual que en nuestros huesos, ¿no? Cuando sufrimos una lesión en un hueso, una fisura o de repente, ¿no? Una fractura, pues si es que el hueso no está bien, pero bien tratado, ya no queda igual. Por eso que cuando tú tienes una lesión, el médico te recomienda reposo, alimentarte bien y reposo, si quieres recuperarte, ¿no? Ahora, si no quieres recuperarte, bueno, pues depende de ti, ¿no? Entonces, muchachos, el Museo de la Nación y el Ministerio de Cultura, pues, han tratado de preservar ciertas cabezas clavas, pero en sí, pues, no han quedado como antes, ¿no? Solamente hay una cabeza clava que está pregnada en el templo viejo. ¿Les cuento? Ahora, no vayan a creer que se llama cabeza clava porque van a coger un clavo y lo van a colgar, ¿eh? Como te dije, de la piedra sobrante del templo van a elaborar esa cabeza denominada cabeza clava. Pareciera que estuviera clavada, pero está hecha de la misma piedra del templo. ¿Les cuento? ¿No? Así es. ¿Los chicos? Muy bien. ¿Se entiende entonces las principales características de la cabeza clava? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Sigamos entonces, ¿ya? Pasamos ahora a lo siguiente. Pasamos a
en caso del lanzón monolítico. En caso del lanzón monolítico, chicos, vamos a ver que este lanzón monolítico se caracteriza por ser principalmente una especie de cuchillo, ¿no? Si te das cuenta, claro, este lanzón monolítico tiene la forma de una especie de cuchillo ceremonial, ¿no? Mira, ve, es muy alargado, ¿no? Un poco puntiagudo, mira. ¿Ves? Tiene la forma de un cuchillo, ¿no? ¿Por qué razón el lanzón monolítico tendrá la forma de un cuchillo? Creo que también Para está... hacer sacrificio. Claro, muy bien, porque en esta zona se van a hacer algunos sacrificios humanos, ¿no? Por ¿Por eso qué? de un color rojizo. Exacto, ¿no? Profesor, ¿por qué tiene rayas este lanzón monolítico? Aparte que representa a la serpiente, ¿ya? Va a ser justamente los ductos, los canales por donde la sangre de la persona sacrificada se va a drenar, ¿no? Todo esto pasaba por todos los surcos del lanzón monolítico. Entonces vamos a ver pues que este posible cuchillo, ¿ya? Filudo, representaba al lanzón monolítico porque se realizaban sacrificios humanos. Este lanzón monolítico, chicos, representa la trilogía ceremonial. Es más, la litoscultura o el monumento más representativo, o sea, aquel que tiene más características de la trilogía ceremonial, en sí le corresponden al lanzón monolítico. El lanzón monolítico, chicos, es aquel que termina ganando en la presencia justamente de las características de la trilogía ceremonial. Porque mira, en el lanzón se puede ver los colmillos, se puede ver la nariz ancha, se puede ver la cresta de ave en la cabeza, cresta de ave, y se pueden ver los surcos, ¿no? Pregunta, ¿eso representa una trilogía ceremonial o no? Sí, pues cuenta, ¿no? Claro. Entonces, esa viene a ser justamente la importancia. Ahora, pregunta, la sociedad de Chavín en sí, que va pues a tratar de construir este monumento de piedra en sí, ¿a favor de quiénes estaría haciéndose este monumento, por ejemplo? O sea, ¿quién le da la orden de elaborar este monumento de piedra? ¿Quiénes le dan la orden? Los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿verdad? Claro. Ahora, este lanzón monolítico, por ejemplo, chicos, se encuentra en el medio del templo viejo, ¿ya? En el medio del templo viejo se encuentra este lanzón monolítico, ¿ya? Ahora, está obviamente en un lugar súper oscuro, ¿ya? Y por debajo del lanzón monolítico, claro, el río Mosna, y ese río era tan fuerte, su torrente era tan alto, que generaba pues sonidos así atemorizantes. Claro, o sea, unos sonidos muy fuertes que la gente pues al entrar tenía miedo. Es como por ejemplo tú te ves un cementerio de noche, no hay a nadie, pero escuchas algunas risas, algunos lamentos, ¿no? Algunos quejidos, como que tú pues te asustas, ¿no? Algo parecido pasaba en el templo. Los sacerdotes querían que la gente le teman a los dioses. Y por eso que van a colocar todos estos efectos, ¿no? Así, por ejemplo, cuando ustedes van a los juegos mecánicos, entran a la casa del terror, no es cierto que en la casa del terror hay niebla, ¿no? Hay humo, ¿verdad? Las luces son de color rojo, de color oscuro, ¿verdad? Música tenebrosa, son efectos, ¿sí o no? Ya, algo parecido hacían los sacerdotes, ponían sus efectos naturales con tal de que la gente le tema a los dioses. ¿Se dan cuenta? Ese es el detalle. Chicos, muy bien. ¿Ya? Entonces, bueno, pues el miedo no han entrado por ahí, dicen, ¿no? Pero bueno, en realidad no pasa nada, chicos, son monse, de verdad. Cuando era niño, por ejemplo, yo entré por primera vez a una casa de no pasa nada, nada que ver, ¿no? A menos que te vayas pues a Universal Studios, ¿no? Ahí sí, obviamente, pues, es una verdadera casa de... Ahí están los... Profesor, peor, acá en el Agostino, no sé si conoce el cementerio de acá del Agostino, hacen turismo a las 6 de la madrugada. Hacían, ahora está prohibido. Ah, sí, está prohibido por la pandemia.
Ajá. Sí, sí me acuerdo. Yo justamente en el 2019 creo que hice un recorrido con mis amigos por Halloween, ¿ya? Y bueno, pues no pasa nada realmente, ¿ya? Mira, de verdad que si tú le tienes miedo a los muertos, imagínate a los vivos, ¿no? O sea, tú debes de tenerle miedo a los vivos, no a los muertos. Los muertos, ¿qué te van a hacer? Los muertos ya están muertos, ya. Los muertos ya están pues en otro lugar, en otro espacio, ¿no? Son los vivos los que te pueden hacer daño, ¿no? Así que cuando vayan a un cementerio, no tengan miedo, chicos, ¿no? Mientras crean en Dios, no tengan miedo, al contrario, ¿ya? A los vivos deben tenerle miedo. Nada, eso que te jalan las patas, eso es mentira, chicos. O sea, como te voy a repetir, ¿no? Es algo parecido lo que hacían los sacerdotes con el lanzón monolítico, ¿no? Pregunta, ¿este lanzón monolítico tenía vida, hablaba, se comunicaba con la gente? No, ¿verdad? Date cuenta que los sacerdotes le ponen efectos con tal de que tú le tengas miedo, pues. Entonces, todo lo que tú ves en la televisión, ¿no? De que los fantasmas existen, las almas están penando, o sea, son cosas que la gente te hace creer a ti para que tú le tengas miedo y así ganen plata, obviamente estos youtubers, estos influencers. No tengas miedo, ¿te das cuenta? Tú tienes que ser valiente, no tengas miedo, ¿no? Son, de verdad son cosas absurdas, chicos, ¿ya? Así es. Ahora, ¿sabían ustedes que este lanzón monolítico, bueno, el tema de que son espíritus buenos o malos en sí, como te voy a repetir, ¿ya? Es parte de la creencia, ¿no? Si tú crees en los espíritus que existen, en los fantasmas que existen, bueno, ¿no? Pero si eres una persona, pues, agnóstica, que no crees, tampoco rechazas, pues, normal, o sea, tranquilo, ¿no? Por ejemplo, chicos, ¿sabían ustedes que el lanzón monolítico en sí antes se encontraba, pues, de esta forma, abierta? Tú podías entrar, incluso tomarte una foto con el lanzón monolítico. Lo podías publicar en tu Face, en tu Snapchat, en tu Instagram. Pero lamentablemente, chicos, por culpa de un escolar, ya, como siempre, por culpa de un escolar, el pobre lanzón está entre rejas, porque este escolar salvajemente colocó una tontería con su liquid paper encima del lanzón monolítico. Escribió la palabra y dale U. ¿Cómo le van a poner una tontería así al pobre lanzón monolítico? O sea, estamos dañando nuestro patrimonio. Es, por ejemplo, que si viniera uno de tus amigos a tu casa y en tu pared ponga, ¿no? Promo 2021. Es una falta de respeto. Eso no se debe hacer, chicos. Lamentablemente hay gente que no valora el patrimonio. Si tú no cuidas tu patrimonio, ¿cómo quieres que Chile te regrese el Huáscar? No lo van a cuidar. ¿Te das cuenta? Allá en Chile, por ejemplo, al Huáscar lo cuidan como un trofeo, porque es un trofeo para los chilenos el Huáscar. Pero acá, si lo trajeran, a pesar que hay políticos que decían que iban a traer el Huáscar, yo te apuesto que en menos de una semana el Huáscar lo hunde. ¿Te das cuenta? O se pierde en San Jacinto, se pierde en Azángaro por ahí. ¿Te das cuenta? O sea, lamentablemente aquí no se conserva, no se valora el patrimonio cultural. Y eso pues en sí, chicos, trae efectos negativos. Ustedes que son los nuevos, como dicen, ¿no? La nueva generación, tienen que aprender a valorar su patrimonio, cuidando desde su casa, cuidando pues el salón, el aula donde ustedes están, ¿no? En el colegio también, ¿no? Hay chicos que pintan las paredes, ensucian las paredes, ¿no? O sea, esa costumbre, chicos, viene de casa. Si en casa te enseñaron a valorar todo lo que tú ves, obviamente vas a ser una persona respetuosa, pero si en casa no te han enseñado esos valores, terminas perjudicando parte del patrimonio cultural. Si tú ves una persona que está dañando el patrimonio cultural, ¿ya? Tómale una foto y mándaselo al Museo de la Nación, porque eso es un delito. Eso no se debe hacer. Peor si es un extranjero. Porque los extranjeros van a venir a malograr nuestro patrimonio cultural. Bueno, tómale una foto y mándaselo al Museo de la Nación o al Ministerio de la Cultura. Y ahí le va a caer su pena privativa de 6 años por afectar el patrimonio cultural. ¿Sí? Hay que cuidar lo nuestro, chicos.
No hay mejor país más rico culturalmente que el Perú. Perú es el único país rico que posee una amplitud de cultura. En cada excavación, chicos, que hacen aquí en Perú, se encuentra una cultura diferente. Date cuenta que el Perú es rico hasta en la tierra. Bueno, hay que cuidar lo nuestro, chicos. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Luego de haber visto el lanzón monolítico, encontramos ahora aquí a la estela de Raimondi. Esta estela de Raimondi, chicos, fue descubierto Centro el dios de las varas. Claro, ¿no? Esta estela de Raimondi, chicos, fue descubierto por un botánico italiano llamado Antonio Raimondi. Sucede que en el siglo XIX, chicos, cerca de los años 1850 hacia adelante, los europeos van a venir al Perú para hacer investigaciones biológicas, marítimas, ¿no? Van a investigar, por ejemplo, la vida silvestre de los animales, las plantas que habitaban aquí, y entre ellos, pues, vino este botánico italiano llamado Antonio Raimondi. Él cuando se encontraba haciendo sus estudios en Ancash, ¿no? Una familia campesina pues lo invita para almorzar, ¿no? Antonio Raimondi se sienta pues en una mesa rectangular, ¿no? Cuando se sienta en una mesa rectangular, pues él con sus manos toca pues la parte de abajo de la mesa y siente unos surcos, siente pues unas rayas en la mesa. Entonces Antonio Raimondi dice, ¿qué es esto, no? Levanta la mesa. ¿Y qué crees que se encuentra? Se encuentra esta piedra con la imagen del dios Viracocha. Y producto de ese descubrimiento, esta piedra recibe el nombre de la estela de Raimondi. Entonces, bueno, claro. Ahora, en esta estela de Raimondi se presenta el dios Viracocha, ¿ya? También llamado como el dios felino. ¿Por qué? Porque si tú ves en su cara, ya tú ves en su boca, por ejemplo, ¿su boca tiene dientes o tiene colmillos? Mira su boca. Tiene colmillos. Tiene colmillos, ¿no? ¿Y qué animal tiene colmillos? El felino, ¿verdad? Jaguar o felino. Ajá, por eso le decían el dios felino. Ahora, en su cabeza se pueden ver también, ¿qué cosas? Se pueden ver serpientes. ¿Ya? Se ve también como una especie de cresta en la mitad de su cabeza, ¿no? Entonces, muchachos, vamos a ver pues que sí, el dios Viracocha se caracteriza por eso, ¿ya? El dios de los báculos, el dios de las varas, ¿ya? ¿Por qué tiene dos báculos, tiene dos varas? Porque justamente él representa, ¿ya? Representa la dualidad. ¿Qué significa dualidad? Dualidad significa en este caso el control de la política y la religión, ¿ya? Vamos a ver que incluso en Cupisnique también se presenta, ¿ya? Una similitud al dios Viracocha, ¿no? Donde esta imagen está pues cogiendo los alucinógenos, y esos alucinógenos en sí servían para que los sacerdotes entraran pues en contacto con los dioses. Por acá me preguntan, ¿cuál es el mayor representante de la teología ceremonial? El lanzón, ya lo dijimos, el lanzón monolítico es es el mayor monumento que representa la teología ceremonial. Encontramos también aquí, en este caso, el obelisco Tello. Este obelisco Tello se caracteriza por tener, en este caso, dos caras. La cara anterior representa al macho y la cara posterior representa a la hembra. ¿Qué animales se encuentran en el obelisco Tello? Dos reptiles, dos caimanes. ¿Ya? Esos dos reptiles o dos caimanes, chicos, van a ser aquellos que van a, pues, en este caso, a representar también parte de la trilogía ceremonial o los dioses terroríficos. ¿Ya? Ahora, esta presencia de macho y hembra a la vez representa, muchachos, ¿ya? Representa en este caso la dualidad. Si hablamos de macho y hembra, hablamos acerca de la dualidad. Y por lo tanto, eso es lo que justamente estaría realizándose con respecto a la presencia en este caso de los dioses terroríficos, como el caso de los obelisco Tello. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que estaría pasando. Chicos, ¿ah? Muy bien. Ahora, otra cosita también importante que tenemos que recordar por aquí, aparte de la estela de Raimondi, el lanzón monolítico, también es mencionar parte de la arquitectura.
La arquitectura, chicos, en este caso se caracteriza por utilizar la piedra principalmente. Esa piedra va a servir justamente para edificar los diferentes templos que hay, ¿no? Vamos a ver que esos templos destacan los templos en forma de U. Ahora, Chavín de Huántar tiene dos templos, el templo viejo y el templo nuevo. El templo viejo, chicos, ¿ya? El templo viejo se va a caracterizar por haber encontrado ahí el anzón monolítico. Y el templo nuevo se caracteriza por haber encontrado ahí al obelisco Tello, ¿ya? Pero al igual que el templo de Chavín de Huántar, que tenía forma de U, porque ya te dije que era hacia el oriente, en una dirección hacia el oriente, ¿ya? Vamos a ver que también eso provocó de que en la época de Chavín, contemporáneamente haya otro tipo de templos, como el templo nuevo, el templo de Pacopampa en Cajamarca, que presenta monolitos o monumentos de piedra, el templo de Garagay, que representa un centro administrativo y religioso, el templo de Moxeque, que representa las esculturas sin muros, y el templo de Cunturhuasi, que posee un monumento piramidal. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la piedra también va a ser utilizada para hacer, en este caso, la arquitectura de Chavín. ¿Chicos? Muy bien. Y finalmente vamos a ver por aquí el fin de Chavín, la caída de Chavín. Ya te había comentado pues que la cultura Chavín estaría cayendo, ¿producto de qué? Producto de un fenómeno del niño, ¿no? Conocido como el meganiño, ¿cierto? Muy bien. Chicos, entonces vamos a ver esta parte. Un momentito, ¿ya? Ok, entonces muchachos, habíamos dicho por aquí de que la caída de Chavín de Huántar se había dado debido a un gran fenómeno del niño. ¿Eh? Ahora, pregunta, se supone que estos fenómenos del niño, ¿quién tenía que predecirlo? Los sacerdotes ¿Y los sacerdotes lo predijeron? ¿Lo vaticinaron? no No, se ¿ya? No, convirtieron por Y ahí es donde fallaron. Fallaron, se confiaron, y por lo tanto, si tú fallas en algo, ya no te creen, ¿sí o no? Igual que los políticos, ¿sí o no? La gente ya no cree en los políticos porque los políticos pues solamente florean, florean y florean. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver pues que eso provoca el desprestigio. ¿Ya? Así es. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Ya? Además, chicos, vamos a ver de que tras la caída de Chavín, producto de ese gran fenómeno del niño, generando pues un gran aluvión que provocó pues en sí el perjuicio ya de muchos campos agrícolas, generó también pues la desintegración del horizonte temprano, ¿no? Y al desintegrarse el horizonte temprano, chicos, ¿qué va a pasar? Sucede que al desintegrarse, vamos a ver nosotros pues que eso provocaría, eso provocaría, eso provocaría en este caso, muchachos, eh, eso provocaría que ya se inicie una nueva época conocido como el intermedio temprano. ¿Ya? es una cultura puente. Claro, y justamente el intermedio temprano se va a caracterizar por tener en este caso culturas puentes, ¿no? Muy bien. Pues de eso viene el horizonte medio. Exactamente, ¿no? Muy bien. Entonces, finalizando con esto, chicos, ya vamos a pasar ahora a la dirigida, ¿sí? Porque ya el tiempo me ganó. Tengo que irme a otro salón ahorita, ¿ya? Sacan su material, por favor, rapidito. Sacamos el material rapidito, por favor, para que también vayan al temático también. Bien. Bien, chicos, a ver, en la dirigida número 8, ¿qué colocamos? Dice, describe el contenido de las siguientes esculturas. A ver, rapidito. La estela de Raimondi, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Fue descubierta por quién? ¿Por Antonio? Antonio Raimundo
Ya, ponen ahí entonces, fue descubierta por Antonio Raimond. Listo. Siguiente, ¿qué ponemos? Representa la trilogía ceremonial también, ¿cierto? Muy bien. Profesor, su pantalla está tapada por un cuadro negro. ¿Cómo? Su pantalla está tapada por cuadros negros. ¿Todos ven un cuadro negro, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Voy a dejar de compartir, a ver. Voy a volver a compartir. Ya, ahí. Ahí, chicos. Ahora sí, profesor. Ya, ok. Entonces ponemos en la estela de Raimondi, como les decía, fue descubierta por Antonio Raimondi, representa la trilogía ceremonial y además caracteriza al dios Huiracocha. Caracteriza al dios Huiracocha. En el siguiente, el obelisco Tello, ¿quién lo descubre? Fue descubierto por Julio. Muy bien, fue descubierto por Julio de Sartello. Siguiente, ¿qué ponemos? Representa la dualidad. Representa la dualidad. ¿Qué ponemos también? Fue hallado en el templo nuevo de Chavín de Guante. Fue hallado en el templo nuevo de Chavín de Guante. ¿Ya? Muy bien, listo. La número 2. ¿Qué características tienen las construcciones arquitectónicas en Chavín? ¿Ya qué utilizaron, chicos? El uso de la piedra. ¿Qué más? Uso de la piedra. Ponemos también en este caso templos en forma de U, ¿cierto? Templos en forma de U. Muy bien. La número 3 dice, ¿en qué arte sobresalió Chavín? Ya. Chicos, ¿en qué arte destaca Chavín más que todo? En la litoescultura, ¿cierto? En la litoscultura. Muy bien. 4. ¿Dónde fue encontrado el lanzón de Chavín? Templo Viejo, ¿verdad? Templo Viejo. Y la última, para escribir, dice, ¿qué figura representa la escultura Chavín? ¿Qué animales? La trilogía ceremonial, la ave, El felino, el cóndor y la serpiente. Muy bien, coloquen ahí entonces, ¿ya? Ya para terminar en esto, chicos, a ver, la 6 dice, es la típica característica de la cerámica Chavín. A ver, rápido. monócromo. Muy bien, era monócroma, perfecto. Monócromo. 7. No es un centro arquitectónico relacionado. ¿Cuál de estos no corresponde a Chavín? Chan Chan, ¿verdad? Chan Chan no tiene nada que ver con Chavín. Siguiente, no es una típica escultura Chavín. ¿Cuál de ellos no es una escultura Chavín? La portada del sol. Siguiente, es considerada la principal divinidad de Chavín. ¿Cuál de ellos es la divinidad más importante de Chavín? ¿Dónde se puede ver más la trilogía ceremonial? El lanzón, monolítico, ¿no? El lanzón. Y la última dice, en Chongoyapi, Culturhuasi, ¿se hallaron qué cosa? ¿Se acuerdan qué se encontraron en Culturhuasi? La orfebrería. Orfebrería. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ahí tenemos las claves, ¿ya? Ahora sí, chicos, pasamos al temático. Sí tienen hasta la 1:10, bueno, hasta las 2:10 para realizar su temático, ¿ya?